Quiero que te hagas una pregunta y es, ¿para qué tú trabajas? Hay unas realidades de la vida que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno toma decisiones. Esas decisiones puede ser lo que define cómo trabajas, cuánto tiempo, cuál es tu ingreso, si haces un negocio, lo que sea. Pero quiero que tomes en cuenta es que hay unas realidades de la vida y unas realidades de las finanzas personales que son las que definen cómo tú deberías tomar decisiones. Cuando tú tomas estas decisiones basado en estos puntos, vas a cambiar completamente las prioridades que tú vas a tener a la hora de tomar decisiones, sean de tu negocio, de tu carrera, de tu familia, donde vives, diferentes tipos de decisiones, pero toma estos principios en cuenta para que puedas mejorar tu análisis en la toma de decisiones. Buenas amigos y familias, emprendedores, Kenny por aquí para traerte otro video más. En esta ocasión quería traerte un video que pudiera hablarle de unas realidades de lo que son de la vida, unas realidades de las finanzas personales que te van a ayudar a ti a tomar mejores decisiones. Hay personas que ya las toman en cuenta, pero creo que esto te va a ayudar muchísimo cuando tú puedes aplicar estos conceptos, cuando tú puedes aplicar estos pensamientos a lo que es tu vida diaria, en tu rutina, en cómo tú tomas decisiones basado en estos puntos que quiero traerle. Y para eso quiero empezar haciéndote la pregunta de ¿para qué tú trabajas? Cada persona tiene su propósito en específico. Cada persona pues tiene que tomar en cuenta que trabajando es que tú puedes buscar el sustento, sea para ti, para tu familia, para tu negocio. Es la parte de la creación de lo que Dios nos dio para nosotros poder sostenernos, para por nosotros buscar propósito a lo que es la vida. Y es bien importante que nosotros tomemos en cuenta ese por qué nosotros hacemos las cosas, para qué lo hacemos, para qué nosotros trabajamos, por qué nosotros buscamos más en esta vida, por qué buscamos progresar, porque ese es el fin de cada una de las cosas en este mundo, si no es buscar la salvación de Dios, pero a la misma vez cómo nosotros podemos prosperar y darle algo a la comunidad, cómo nosotros podemos darle algo a las personas, a las familias, crear un legado para que así pueda trascender de generación en generación. Y para eso comenzamos diciendo que todo hombre debe aspirar a encontrar la independencia económica y seguridad a largo plazo por el resto de su vida. Creo que cada uno de nosotros que queremos buscar más allá de que tenemos unas metas, tenemos unas ambiciones, tenemos un propósito de progresar. Ese progreso viene de una inspiración de sostenerte, de trabajar, de cómo poder ayudar a las personas que necesitan más. Cuando estás preparándote para lo que es ese futuro, ya cuando tú tienes una familia, tú empiezas a tener hijos, pues ese trabajo, ese sustento es lo que te va a dar la seguridad y la protección para tu familia. En el caso de las personas que ya están casadas, tienes hijos, cómo tú buscas aspirar a ayudarte económicamente y ponerte en un punto donde la vida tenga más oportunidades, que tenga más opciones para que tú puedas tener seguridad económica. Para eso tú tienes que tener una visión a largo plazo. Cuando tú tienes una visión a corto plazo, pues tú estás pensando en el día de hoy para tomar esas decisiones, el cual no te van a ayudar en el mañana. Una preparación a largo plazo te permite visualizar cuáles serían los pros, los contras de lo que son las decisiones que tomas, pero no solamente eso, te ayuda a prepararte para todas esas piedras que van poniéndose en el camino, que van a llegar, no importa por qué ruta tú vayas a tomar, siempre vayan a llegar esas piedras en el camino y para eso ya tú vas a estar mejor preparado. Y eso tienes que tenerlo en cuenta para el resto de tu vida. Entonces, les había mencionado de que hay unas realidades de la vida. Y estas realidades de la vida, mientras más tú lo tomes en cuenta más rápido, mejor te va a ayudar a tomar esas decisiones en la vida. La primera es que para sobrevivir hay que trabajar. Cuando tú no trabajas, se te hace difícil. Y cuando tienes dependientes, se hace muchísimo más difícil en lo que es las oportunidades de la vida. Una segunda realidad de la vida es que se aspira siempre a una vida próspera. Nosotros tenemos que buscar oportunidades que siempre nos busquen dar lo mejor de nosotros para nosotros poder alcanzar unas metas, alcanzar unos sueños y buscar una vida más próspera.
El tercer punto, siempre hay alguien que depende de ti. Y esto aplica tanto en las familias, en los negocios, en cualquier parte, porque por más que tú pienses que tú andes solo, solo tú no estás. De ti depende diferentes personas. Si tú estás trabajando, tú tienes un cliente que depende de ti, tú tienes un suplidor que depende de ti, tú tienes alguien que necesite tu servicio, tú tienes a alguien que necesite tu trabajo, tu producto. Ahora, cuando hablamos en la casa, siempre hay alguien que depende de ti. Tu esposa depende de ti, tu esposo depende de ti. Tus hijos dependen de ti, tus padres dependen de ti. Siempre va a haber alguien que depende de ti. No importa donde quiera que tú vayas, siempre hay alguien dependiendo de ti. No existe forma en este mundo que una persona viva completamente solo y que pueda trabajar y actuar completamente solo sin que no haya ninguna dependencia de ti. Por ende, estas realidades de la vida quiere decirte que alguien siempre depende de ti. Cuarta realidad de la vida. Llegarás al retiro con intención de vivir una vida digna. Cada persona que está trabajando llega a una edad de que ya está pensando en que se va a retirar. Por ende, hay que buscar la forma de cómo tú empiezas a prepararte desde antes, porque tú no preparas lo que es un retiro en el último momento, decir, me fui. Tú tienes que haber tenido una preparación económica, qué vas a hacer en el futuro, dónde vas a estar en el futuro. Por ende, por realidad de la vida, todas las personas tienen que llegar a un proceso donde van a retirarse. Y cuando tú tomas decisiones basado en eso, tú piensas lo que es a largo plazo. Tú quieres vivir con una intención de vivir una vida digna. ¿A qué me refiero con eso? Existen personas que solamente viven del seguro social. Cuando tú logras, bajo lo que es una vida próspera, ejecutar un tipo de plan que no solamente sea una dependencia de lo que es el seguro social, que tú puedas buscar formas de cómo tú vas a traer más ingreso a la casa que no tenga que ver dependiendo solo por el seguro social. Por ende, las familias, individuos, en el momento en el que están produciendo, que están trabajando, tienen que buscar un plan estratégico de la mejor forma que los ayude a tener ese otro ingreso a la hora del retiro. ¿Y qué pasa cuando tú no llegas a retirarte? Llegarás al retiro con intención de vivir una vida digna o morirás prematuramente. Solamente hay dos opciones. O vas a llegar a la edad del retiro o vas a fallecer prematuramente. Todas las personas van a tener que tomar unas decisiones financieras porque todo el mundo tiene unos dependientes y tú quieres una vida próspera y tú tienes que prepararte para sea la hora del retiro o para fallecimiento prematuramente. Solamente tienes dos opciones. Tienes que prepararte para retirarte o tienes que prepararte por si acaso sucede que falleces prematuramente. Y hay otra realidad y esta es garantizada. Todos vamos a pasar por la muerte, unos antes, uno después. Ahora quiero que te preguntes, ¿qué vas a hacer tú para ese momento? ¿Cómo tú te vas a preparar? Y yo soy bien creyente y fiel a Dios, Jesucristo, soy católico y en mi mente lo que cabe es que todas las personas tienen que buscar la salvación. Eso es lo primero. Cuando tú estás en este mundo, tú estás en este mundo porque Dios así lo quiso. Por ende, existe un momento en donde va a haber un fallecimiento y hay una vida eterna y tú quieres estar en la luz, tú quieres estar en la salvación, tú quieres estar en el lado de Jesucristo. Por ende, tú tienes que prepararte para ese momento. Y de la misma forma, tú tienes que prepararte económicamente para ese momento. Porque si tú falleces prematuramente, significa que en tu casa no va a llegar ese sustento y cuando tú tienes una familia, tienes hijos, ese salario, ese ingreso ya no va a estar en la casa. Por ende, tú tienes que buscar la forma de cómo tú puedes compartir ese riesgo, sea con una compañía de seguro o de qué forma económicamente esa familia va a sostenerse en el momento en el que ya tú no estés. Cuando tú llegas a la hora del retiro, pues
Las estrategias son completamente diferentes, pero como nadie sabe en qué momento va a partir de este mundo, uno tiene que estar, ¿qué? Preparado. Pues hay que trabajar, siempre va a buscar uno tener una vida próspera, siempre alguien depende de ti, llegarás a la hora del retiro, pero tú quieres tener un retiro digno o vas a morir prematuramente. Y todos vamos a pasar por ese proceso. So, tengan en cuenta que estas son realidades de la vida. Prepara tu alma para la salvación, pero también prepara tus finanzas y legado para tu familia para cuando ya tú no estés. Eso es algo bien importante que yo converso con cada uno de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que lo tomen en cuenta. Podría parecer bien simple estos pensamientos, pero cuando tú los pones dentro de ti, a la hora de tomar tus decisiones, vas a emprender a lo que es valorizar mejor en esa toma de decisiones. Tenlos en cuenta. Y ahora quiero hablarte de unas realidades de las finanzas personales. La primera, el dinero ganado siempre se guarda en algún lado. No importa dónde sea. En los tiempos de antes, cuando no habían banco, pues no se guardaban en el banco. Pero en estos tiempos, cada vez que tú cobras un cheque, el cheque ya no es ni físico, simplemente va directamente a lo que es tu cuenta. En algún sitio el dinero descansa. No importa dónde sea. Se van a pagar biles, se van a pagar diferentes tipos de cosas, van a haber planes de retiros, no se pagan impuestos cuando se saca directamente del cheque, cuando estamos hablando de lo que es el 401k. En algún lado va a descansar el dinero. No importa dónde, siempre hay un lugar donde el dinero descansa. Segundo, el dinero se gasta, se ahorra, se invierte o se regala en donaciones. Esas son las cuatro cosas que tú haces con el dinero. Gastarlo, ahorrarlo, invertirlo o simplemente regalarlo. Nadie se ha ido de este mundo con dinero para el otro lado. Nadie. Esas son las cuatro cosas que tú vas a hacer. Tercero, financiamos todas nuestras compras. Pagamos intereses a instituciones financieras o dejamos de ganar intereses cuando pagamos cash. Y esto es un principio que lo habla Nelson Nash en su libro Becoming Your Own Bank, conviértete en tu propio banco, donde explica que cuando las personas, en este caso la mayoría de las familias, están haciendo lo mismo, hacen cualquier tipo de compra, lo primero que hacen es financiar. Cuando consultamos con nuestros clientes, las deudas hacia instituciones financieras, sea por carros, enseres del hogar, nosotros financiamos nuestra casa, televisores, tarjetas de crédito, es una de las formas de deudas que todos los clientes están enfrentando, las familias están enfrentando este tipo de situación, las tarjetas de crédito. Pues nosotros financiamos pagando intereses a las instituciones financieras, pero a la misma vez la persona que hace la compra cash, o sea, empieza a guardar el dinero está descansando en algún sitio. Cuando saca ese dinero para pagar cash, como quiera, dejamos de ganar ese interés. Por ende, cuando nosotros hacemos la compra financiada, pagamos intereses a instituciones financieras o si pagamos cash, dejamos de ganar intereses. Lo que significa que la parte de perder intereses o pagar intereses aplica en ambos conceptos. Eso es lo que quiere decir con esto de financiamos nuestras compras. Cuarta realidad, quien te presta determina los términos y es quien gana. Piensa en las deudas que tienes actualmente. Vamos a hablar de la deuda del carro. Quien determina los términos es la institución financiera o el banco en este caso. Ellos determinan cuándo se paga, cómo se paga, cuántos intereses se paga, cuánto tiempo se paga y cuánto era la cantidad que ibas a pagar. Por ende, realidades de las finanzas personales, cuando tú pides un préstamo, tú no determinas los términos de ese préstamo. Y esa institución es quien gana por facilitarte ese dinero. Cuando yo trabajo con mis clientes, los ayudo a que ellos creen su propio sistema, donde sean ellos donde creen ese capital, donde ya no tengan que ser dependientes de otras instituciones financieras y ellos puedan sostenerse completamente ellos. ¿Para qué?
para cuando ellos hagan este tipo de compras, en vez de estar pagando cash o en vez de estar financiándolo con otra institución financiera, ellos puedan utilizar su propio sistema. Y nosotros lo hacemos de una forma tal que es específicamente para cada cliente. Cada cliente trabaja en su propio sistema, vamos a decirse, ser su propio banco. Cada persona logra aplicar estos conceptos. ¿Para qué? Para que ellos puedan utilizarlo por el resto de su vida. Y la quinta, todos, familias o negocios, tenemos unos gastos y costos que requieren capital para financiar. Si tú tienes un negocio y tú haces un servicio, unos productos, como quiera vas a utilizar, necesitas capital para hacer, para comprar equipos, para comprar lo que sean sistemas, cualquier tipo de situación va a aplicar esto. Todas las familias en la casa, tú compraste una casa, tú necesitas unos enseres, tú necesitas un carro para moverte, tú necesitas todos necesitamos hacer unos gastos, por ende, tenemos que tener un capital. Y cuando tú no creas ese capital, que tú lo puedes hacer, vivimos en unos tiempos donde las personas no ahorran, no buscan la forma de cómo crear ese capital, pero para eso nosotros estamos, para poder ayudarte y facilitarte esta información. ¿Para qué? Para que tú puedas utilizarla y crear y optimizar lo que son tus finanzas. Pues tú necesitas un capital para poder financiar o hacer una compra o simplemente para mejorar ese servicio que ya tú estás proveyendo en la casa, para mejorar las oportunidades que tienes en la casa, las facilidades. En la casa necesitas un juego de cuarto, necesitas cualquier tipo de cosa que tú vayas a comprar, necesitas ese capital para poder hacerlo. Y eso es lo que nosotros queremos educar a nuestros clientes, cómo ellos pueden crear ese capital para prosperar, para buscar oportunidades. ¿Para qué? Para que sean ustedes los que tengan más ganancias, para que tú tengas más independencia económica. Ahora, yo quiero que te hagas esta pregunta y con esto vamos finalizando. ¿Quiénes afectan hoy y afectarán tus finanzas, tu futuro y el legado económico de tu familia? Piensa en esas cositas que van a estar limitando tus finanzas, que están consumiendo ese ingreso, que no te permiten crear esos ahorros. O simplemente tienes ahorros, pero estás gastando en diferentes partes y no tienes nada estructurado que te va a ayudar en el futuro. O simplemente no tienes esa protección que va a ayudar a tu familia en un momento de una situación de emergencia inesperada, porque hay que prepararse tanto para disfrutar la vida, pero a la misma vez hay que prepararse para las situaciones difíciles que también trae la vida. Cuando tú tienes preparación, eso te va a ayudar a ti a tener un poco más de control, tener más seguridad, paz mental, porque estás pensando, tengo todo preparado. Recuerda siempre, pensamiento a largo plazo, decisiones que se toman hoy crean un legado en el futuro. Por eso tienes que pensar a largo plazo. Y para eso, yo quiero que te comuniques conmigo directamente al 772-224-4124. Pueden visitar mi página a theimpossiblepossiblewealth.com y ahí pueden planificar lo que es una consulta completamente gratuita. Estamos aquí para ayudarte, para servirte. Estamos aquí para buscar esas estrategias y tener simplemente una comunicación contigo de cómo podemos ayudarte a que tú maximices esos ingresos, a que tú puedas optimizar tus finanzas y así poder vivir una vida más próspera, no solamente hoy, pero que sea en tu futuro, que trascienda generaciones tras generaciones. Bueno, amigos, hasta luego. Bendiciones siempre. Kenny con ustedes. Bye bye.